Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo Repensando el Mañana de Fundación Telefónica. Ya saben que queremos imaginar cómo será el mundo que nos espera después de la pandemia y hoy concretamente vamos a continuar repensando Latinoamérica en colaboración con Penguin Random House y con dos escritores que con su literatura nos acercan a dos países muy distintos como son México y Venezuela. Por un lado, tengo el enorme placer de saludar al escritor mexicano Guillermo Arriaga. Guillermo, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Lo mismo digo, buenas tardes. Bueno, no pudiste venir a España para presentar tu última y estupenda novela Salvar el Fuego, último premio Alfaguara. Y así seguimos, hablando en la distancia, te das cuenta, ¿eh? Sí, cara, ya son mucho tiempo sin vernos, pero ya nos desquitaremos. Eso Desquitaremos el espero. tiempo perdido. Oye, Guillermo, ¿cómo está la situación de la pandemia en México ahora mismo? Mira, empieza el brote más agudo, más crítico. Estamos preocupados. Se está disparando de manera incontrolable. Entonces yo espero que se tomen medidas más radicales. Yo creo que hacer pruebas va a ser fundamental. Pero ahorita estamos como ustedes lo sufrieron en algún momento, que se empiezan a apilar muertos y los servicios de salud empiezan a colapsarse. Es horrible, esa situación. Yo la recuerdo retransmitiéndola a través de la radio todos los días, dando las cifras de muertos, y era una sensación tan descorazonadora, tan triste, tan, en fin, que me pongo en vuestro lugar y sé lo que estáis pasando. Hay que esperar a que la cosa remita, pero se hace muy largo. Bueno, esto es un diálogo. Yo no formo parte del diálogo, yo me limito a moderarlo, así que les voy a presentar a la escritora venezolana afincada en España desde 2006, Karina Sáenz Borgo. Karina, buenas tardes, hola. Hola Pepa, buenas Hola, tardes. qué alegría. Bueno, Karina había publicado varios libros de periodismo y se estrenó en la novela hace poco más de un año con una historia también estupenda cuyos derechos se vendieron a 22 países antes de su publicación en España, La hija de la española. Karina, no se puede empezar mejor, ¿eh? Pues muchas gracias. La verdad es que sí, fue un estupendo inicio, pero mejor aún es el inicio de esta conversación. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes y sobre todo que Guillermo, de hecho, el premio Alfaguara que se le concedió también dio la conferencia por digital y dije, bueno, Salvar el Fuego está, ¿no? Como condenado a contarse en digital y de verdad que muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, La hija de la española cuenta una historia de supervivencia muy dura en Venezuela. ¿Cuánto tiempo estuvo esa novela en tu cabeza? Yo tengo la sensación de que esa novela lleva escribiéndose por lo menos unos 15 años dentro de mí. Probablemente cuando yo llegué a España, aunque me llegué muy peleada con el país, me implanté muy peleada con mi lugar de origen. Y bueno, esa pelea duró bastante tiempo y creo que tuvo una eclosión con ese libro que no es la primera novela que yo escribo, pero sí es la primera en la que finalmente decía lo que quería, ¿no? No lo que podía. Ujú. Bueno, lo digo porque Guillermo siempre me dice que sus novelas llevan mucho tiempo dando vueltas en su cabeza. Recuerdo que nos contó que El Salvaje, la novela anterior, había estado 40 años en su cabeza. Guillermo, ¿cuántos años estuvo Salvar el Fuego en tu cabeza? Bueno, creo que ya estoy empezando a aprender a escribir, solo 25. Solo. Bueno. Oye, estaba pensando que estas dos novelas, la de Karina y la última de Guillermo, tienen en común, salvando todas las distancias, obviamente, porque además una es una novela corta, la otra es una novela larga, Uh -huh. a una protagonista femenina enfrentada a una situación límite. Karina. En el caso de Guillermo, yo no me voy a atrever jamás a hablar por él, pero sí es cierto, ojalá Adelaida tuviera la fibrosidad de los personajes de Guillermo, pero tengo la sensación, y Guillermo me puede corregir, de que un personaje en ambas novelas es el lenguaje. Porque más es una de las cosas en las que Guillermo insistió mucho, ¿no? En la importancia técnica que tenía el lenguaje, aunque es cierto que hay un personaje que contiene y hace que resuenen esas palabras. Yo no sé, Guillermo, si tú tienes esa sensación, yo lo percibo, pero no me atrevería a hacer, son mis intuiciones como lector.
Mira, yo me considero un narrador puro y creo que lo que yo trato de hacer es descubrir cuál es el lenguaje más adecuado para contar la historia. Hay algunos autores que quieren hacer una exploración del lenguaje por el lenguaje en sí mismo. Yo quiero hacer una exploración del lenguaje para contar la historia, que creo que es tu caso. Que a mí siempre, por cierto, Karina, te lo he dicho, soy fan tuyo, te lo dije por texto, desde tus escritos. Me ha impresionado mucho tu dominio del lenguaje, la verdad, eres muy elegante. Envidio tu elegancia y lo digo completamente en serio, ¿no? Desde tus artículos decía, pero ¿por qué escribe así? Yo ya quería conocerte desde hace mucho. Tuvimos una oportunidad de conocernos, algo pasó en tu vida que no pudimos y lo lamento mucho, pero bueno, por lo menos ya tengo esta oportunidad de dialogar contigo y soy muy fan de las dos, la verdad, ¿no? Pues caramba, bueno, muchas gracias. Entonces, ¿estáis de acuerdo en eso, en que tenemos a dos mujeres en situaciones límite, ¿no? Tenemos ese punto de contacto. Y déjame agregar algo, perdón, Pepa, y en dos países que están en situaciones muy críticas. También. ¿No? Quizás Venezuela en una situación más crítica que México en el sentido económico, pero México ha tenido una guerra civil de alguna manera disfrazada en crimen organizado. La lucha de clases, lo dice incluso en la novela, se expresa a través del crimen, a través de la violencia criminal. Entonces creo que eso comparten nuestros dos protagonistas, dos países convulsos, y cómo estas mujeres tienen que entender esos países convulsos. Y ¿sabéis qué os digo? Que con esta pandemia que nos está azotando, que está azotando al mundo entero, creo que todos hemos sentido dos cosas que sienten vuestras protagonistas: miedo e incertidumbre. Karina. Hay una cosa que yo creo que también si hubiese como el libro de Monsiváis, como el ensayo de Monsiváis de Aires de Familia, ¿no? Si hubiese un aire de familia entre estos dos libros, además de regional y de sus sensibilidades, es que la violencia organiza la vida la vida de esa novela, organiza ese relato. Y yo percibo que hay una relación, primero de cercanía cultural, pero también de sensibilidad. Tengo la impresión que todo el trabajo de Arriaga siempre ha estado marcado, ¿no? Por la velocidad, por la violencia, por la rapidez, que es como se ha presentado, ¿no? Este nuevo capítulo del siglo XXI, que ha sido una cosa que emergió con una velocidad feroz, pero feroz, tremenda, y que nos ha batido a todos, ¿no? Yo creo que había una sensación de descreimiento con la irrupción de una epidemia, ¿no? Nos parecía como un relato distópico y además, de hecho, en los últimos meses hemos visto mucha distopía en la literatura, al menos en español contemporáneo. Incluso en el gusto por los espectadores y los lectores. O sea, Margaret Atwood, el cuento de la criada, se volvió de repente como, como una eclosión. O sea, a mí lo que me llama la atención es la ferocidad y la irrupción, ¿no? De lo anormal, de lo violento, de la enfermedad, de la muerte. O sea, una sociedad que no quiere ver la muerte, que está todo el día corriendo, cuidándose, no fumando, no comiendo X cosa o cual otra, de repente ve que le transforman una pista de hielo, como fue el caso de Madrid, en una morgue improvisada. O sea, es de pronto como si el azar fuera tremendamente perverso, ¿no? De hecho, en estos días del confinamiento, que en España ya está menos fuerte, yo volví a ver La muerte en Venecia de Visconti. Y yo dije, claro, es que la muerte siempre ronda, siempre es un rumor, pero en esta vez nos cogió por las solapas así y nos zarandeó a muchos, ¿no? Guillermo, el miedo y la incertidumbre. Estaba pensando, relacionándolo con vuestras protagonistas y con lo que estamos viviendo nosotros. Mira, yo creo que yo soy un optimista, ¿eh? Yo sé que lo que escribo parece que no, pero yo soy profundamente optimista. Pero es difícil ser optimista cuando te das cuenta que hay un ser invisible que nos está condenando a la distancia y que nos está condenando a que se revelen los vicios más profundos de las sociedades.
lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos, por ejemplo, o lo que yo creo que va a haber un estallido de aún más violencia en México. Ha crecido, casualmente ha crecido la violencia. En México ha habido más muertos durante la pandemia. O sea que algo está brotando las aguas negras de las cañerías y está demostrando todas las contradicciones de los sistemas socioeconómicos de ambos espectros políticos. Creo que los políticos se le están viendo rebasados. Creo que el mundo está entrando en un proceso de disrupción en el cual el virus vino a acelerar este proceso de disrupción. Hay gente que está empujando desde la ultraderecha esta disrupción, como Bannon, que dice es momento de acabar con todo el mundo para renacer de nuevo, y parece ser que hacia allá hay varios políticos que quieren destinar a la humanidad sin medir las consecuencias de quizás la destrucción total del planeta. Es tremendo. Bueno, efectivamente hemos descubierto que somos vulnerables, como decía Karina, ¿no? Y a veces los enemigos más terribles son los más diminutos, enemigos que nadie espera y que pueden cambiar nuestro mundo. Antes de hablar del mundo que viene, hay otro asunto que también me parece coincidente en estas dos novelas, la importancia de los padres en nuestras vidas, ¿no? Padres ausentes o padres presentes. O, por ejemplo, cómo te marca la falta de afecto. Es otra de las coincidencias que yo encontraría en estas dos novelas. No sé cómo lo veis vosotros. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Arriaga, yo creo que él siempre ha estado dialogando con una tradición. Y lo que te precede, lo que te rodea, es un entorno con el que tú creces y contra el que luchas. Y yo percibo que hay una cierta constante en los intereses estéticos, digamos, de Guillermo, tanto como guionista, como cineasta, como novelista, ¿no? Y tú necesitas estar alojado en una tradición contra la cual resonar y contra la cual, digamos, que darte de bruces, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto, la soledad de un personaje tú necesitas escalarla con el lugar en el que ya no se reconoce. Yo puedo hablar por Adelaida, ¿no? Por Adelaida Falcón, por la protagonista de La hija de la española, que en el fondo del libro empieza ante la tumba de una madre, ¿no? La tumba de una madre significa muchas cosas, significa orfandad, significa abolición de la infancia, pero es una metáfora muy política, ¿no? Y que es más que evidente en el caso de Adelaida Falcón, pues es una mujer que está presionada y que se termina convirtiendo ella en un depredador. Adelaida como personaje para sobrevivir va a tener que imponerse sobre otro, que es otra cosa que también creo que forma parte muy de la tierra, ¿no? Creo que son novelas que tienen, las piernas de las novelas están metidas hasta las rodillas en la tierra, ¿no? En el barro que las produce, ¿no? Y esa sensibilidad yo creo que también las asemeja mucho. También es verdad que mi generación creció influenciada por todo ese cine en el cual Arriaga, por ejemplo, tuvo muchísimo, fue una fuente, que una transfusión de sangre dentro de toda aquella estética de Amores Perros, de 21 gramos, que de hecho en La hija de la española está citado el poema de Montejo, que está citado en 21 gramos, ¿no? Entonces es inevitable, nosotros formamos todos un magma. América Latina tiene una cosa magnífica y a la vez tremendamente problemática, que tendemos a pensar que nos parecemos, pero no nos parecemos tanto. Habitamos un territorio, habitamos una temperatura, digamos, sentimental, pero entre un mexicano y un venezolano hay una diferencia importante, igual que entre un colombiano y un boliviano. Entonces, pero sí hay elementos comunes que yo creo que las criaturas que creamos se prestan cosas, por decirlo así. Sí, y lo que tenemos en común es, tristemente, los vicios. Heredamos vicios. Heredamos el vicio de la corrupción en todos los países de América Latina. Heredamos el vicio del clasismo, del racismo. Heredamos el vicio de la impunidad. Heredamos el vicio de una clase política depredadora en casi todos los países de América Latina, que es una tristeza. Porque yo la gente más buena que he encontrado ha sido en nuestros países. Eso sí, también creo que lo compartimos. Gente buena, ¿no? Ha estado en el mercado Conejeros, por ejemplo, de Margarita.
o en el del mercado de Mérida, la gente es buena, es amable. Y dices, ¿por qué de este pueblo emergen estos monstruos? ¿No? ¿Por qué emergen, Sí. de dónde emerge este racismo? ¿De dónde emerge esta clase política? Y creo que tanto en tu novela como en la mía, Karina, sufrimos, padecemos en común esas clases políticas Ujú. que se han dedicado a ver, porque si bien tu personaje dices que es depredador, pertenece a un ámbito depredador mucho más general, ¿no? Eso creo yo que compartimos en América Latina. Pero tiene razón. Y un problema en Estados Unidos es que, así como los españoles pusieron en un solo saco a diversas culturas indígenas, diciendo son indios, cuando había mayas, los americanos los ponen como hispanos. Y creen que un venezolano en Miami va a votar igual que un mexicano en la frontera de Texas. Y somos espectros políticos completamente distintos. Claro, por eso, fijaos, hoy estamos aquí, nos hemos encontrado esta tarde de esta forma tan peculiar para repensar sobre el futuro de Latinoamérica, pero yo os confieso que cuando me hablan de Latinoamérica me siento un poco incómoda porque considero que cada país tiene sus peculiaridades y que no se puede comparar a un argentino con un guatemalteco o con, no sé, un mexicano con un venezolano, a pesar de que, como dice Guillermo, sí se comparten algunas cosas. Y él dice que son vicios lo que se comparten. Bueno, vamos a verlo. Yo os voy a preguntar si os parece por los países que vosotros conocéis mejor, ¿no? México y Venezuela. Dice el protagonista de Salvar el Fuego que la sociedad mexicana se divide en dos, los que tienen miedo y los que tienen rabia. Creo que esto también se podría aplicar en Venezuela, de todas maneras. Hombre, sin duda alguna, es una piedra fundacional. Lo que pasa es que México es una sociedad mucho más compleja. Desde mi punto de vista, yo ojalá conociera México, pero he pasado un tiempo relativamente breve de mi vida ahí, pero fue importante porque yo me di cuenta en México que pasa un poco lo que ocurre en Perú. Nosotros, por ser una sociedad caribeña y tener un mestizaje tan pronunciado, no teníamos un tema de racial. O sea, en Venezuela, a menos de que tú seas de regiones muy particulares, muy específicas, no nos diferenciamos en la forma, en nuestro aspecto, en nuestro color de piel. Entonces, eso propiciaba un cierto acercamiento y al mismo tiempo propiciaba un cierto desorden, ¿no? En la idea de quién era qué y qué hacía qué. De hecho, el personaje de Adelaida Falcón lo recrimina en algún momento en la novela, ¿no? Donde ella le recrimina una sociedad muy frívola, muy volcada en el espacio, en el aspecto físico. También es que el petróleo influenció en eso. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, México, que como sociedad es una sociedad muchísimo más compleja, tiene muchísimas más capas. Dentro de capas cercanas también hay roces y hay electricidades que saltan como una chispa. La historia del siglo XX mexicano es una historia compleja también y muy violenta, creo yo, ¿no? Sobre todo la del último, hablemos del último cuño, del último ciclo, ¿no? Entonces eso nos acerca por un lado y por otro sitio nos plantea bisagras que yo no conozco en la complejidad del tema México. Sí me acuerdo que tenía una muy buena amiga. Ella vivía en Ciudad de México y cuando yo pasé un buen tiempo en Ciudad de México, ella me hablaba de un concepto llamado la naquitud, ¿no? Que era un concepto peyorativo. La palabra naco era peyorativa, pero ella decía que había una conciencia de tú eres más naco en escalafones muy pequeños. Entonces, claro, eso yo lo viví en mi sociedad venezolana, pero creo que estaba más envuelta en unas hipocresías y bueno, y el petróleo, que es un aroma complicadísimo porque lo confunde todo. Guillermo, Yo te voy a hablar de mi experiencia. Rabia y miedo. Voy a hablar un poco de mi experiencia en Venezuela, porque el mismo discurso me echó toda una tarde Lorenzo Vigas, no sé si conoces a Lorenzo. En Venezuela no hay racismo y tal, y me estuvo diciendo, y me llevó a un lugar muy exclusivo de Caracas. Yo era el más negro del lugar. Dije, a ver, Lorenzo, no me acuerdo cómo se llama, Nodo. Dije, a ver, Lorenzo, ¿dónde están aquí? ¿Dónde están los negros? ¿No? Y luego iba yo a la UCAP
Y sí, había uno o dos, pero dije, yo veía en la calle mucho más negros de los que estaban en las escuelas privadas o que estaban en los bares privados. Entonces sí creo que al igual que México, Venezuela y México comparten el sistema del racismo. Claro, y quiero decirles algo, soy asesor de los aborígenes australianos. Uno de mis mayores orgullos y uno de mis mayores privilegios es trabajar con ellos. Y haz de cuenta que estoy escuchando a los indios americanos o a los indios mexicanos o a los negros de los países de América Latina. Es una problemática tan semejante a la que tenemos en México. Y los nativos americanos, que tuve la oportunidad de estar en las reservas americanas cuando estuve haciendo 21 gramos precisamente, que filmamos en una reserva, te das cuenta, los problemas son comunes entre los maoríes, los aborígenes australianos, los huicholes en México, o los negros o los indígenas también en otros países de América Latina. Yo creo que es mucho más complejo que los que tienen miedo y los que tienen rabia. Uh-huh. Es un manifiesto político el que escribe uno de los personajes y como todo manifiesto es un poco didáctico. Lo didáctico divide de una forma muy arbitraria una sociedad. Sí es mucho más complejo que eso, pero sí hay una enorme rabia en el mundo, siento yo. Yeah. Y a veces basta un incidente para que brote. La situación de Venezuela es especialmente cruda, diría yo, antes lo comentábamos. Dice Adelaida, la protagonista de tu novela, Karina, todos nos convertimos en sospechosos y vigilantes, travestimos la solidaridad en depredación. Aquello no era una nación, era una picadora. No sé si podría suscribirlo. Sí, claro. Letra por letra. Yo creo que quizás yo tengo viviendo estrictamente sin pisar mi ciudad ni mi país alrededor de unos 8 años. Es mucho la decrepitud moral, política de una sociedad en ese tiempo. Pero es verdad que yo me acostumbré a crecer con 2 ojos en la espalda, ¿no? Muy pendiente de quién te estaba viendo, de quién venía detrás de ti, de quién te miraba. Entonces, creo que las sociedades expuestas a diferencias sociales tan abruptas y sobre todo a una depauperación de la Arcadia. Yo nací en el año 82. O sea, el FMI estaba, atizando a América Latina. Siempre crecí con el fantasma del 430, del petróleo, del Estado Saudita, y a mí me parecía una metáfora que no comprendía. Claro, cuando con 8 años ves un estallido social tremendo, y a los 10 ves 2 intentos de golpe de Estado, pues empiezas a entender que la sociedad en la que vives tiene unas características, donde además, donde vive el más espabilado. El que tiene más capacidad de cuidar de sí mismo. Entonces, a mí lo que me llamó la atención es que cuando surge el periodo más, digamos, más beligerante, más tenso de lo que fue la implantación de los primeros años del chavismo, sí había un cierto alguacilismo entre los ciudadanos, ¿no? En el sentido, si se convocaba una huelga general, quién va, quién no va, quién es Esquirol, quién no es Esquirol, cuando empieza todo el tema de la escasez, que es un poco lo que hace Adelaida. Adelaida es como una cámara subjetiva que te va mostrando cosas. Y a día de hoy me pasó una cosa muy extraña ayer en España. Acá los medios independientes y privados están muy impresionados por el tema de Estados Unidos y los saqueos y yo empecé a ver las imágenes de los saqueos y yo pregunté en redes sociales, ¿de verdad es necesario pasar las imágenes de saqueo en Estados Unidos? Y la mayoría de mis contactos, que eran casi todos periodistas españoles, me decían, ¿pero cómo no? Y yo decía, porque en primero de carrera de periodismo, a mí me decían que los saqueos no se emitían porque tenían efectos contagio, que fue lo que pasó en la Venezuela de los años 90. Entonces tú siempre estás resonando contra tu experiencia. Y la experiencia más cercana que tienes es la experiencia nacional. Yo no sé qué pensar, Guillermo, pero a mí me ha sorprendido tremendamente ver las imágenes de Estados Unidos en estos días. Porque es demasiado tiempo, es muy prolongado. Son cosas... ¿Ustedes se acuerdan cuando las Torres Gemelas, que salía la imagen del Pentágono echando humo? Uh-huh. Y yo decía,
Yo no lo hubiese pensado que lo iba a ver. Entonces uno trabaja con un marco de referencia y el mío es un marco de referencia de la precariedad y de la violencia, básicamente. Y donde sálvate tú, porque aquí nadie te va a venir a buscar. Mira, hay algo que tiene razón con lo de los saqueos, porque aparte no es la mayoría los que están saqueando. Entonces se está creando una percepción de una sociedad que está saqueando. Es curioso, pero en los 2 terremotos que ha habido en México, los 2 terremotos que han devastado la Ciudad de México, no hubo saqueos. Curioso que la gente desesperada, sin casas, con muertos y con la posibilidad de ver gente que se salió de su casa y que la gente pudo invadirlas, la verdad, no hubo saqueos. Eso habla, a mi juicio, habla de la generosidad que hubo en el pueblo mexicano. No puedo decir que no haya saqueos en México. En la Ciudad de México no los hubo en los terremotos. Y creo que en Estados Unidos sí los saqueos no han sido parte de las mayorías. Sin embargo, los medios están creando percepciones. Cada vez crean percepciones más agudas y más agudas, ¿no? Yo sí creo que el sistema económico ya dio lo que tenía que dar de sí. Creo que se engendran monstruos en estos sistemas económicos de uno u otro bando. Yo creo que Venezuela engendró su propio monstruo. Yo veía los ranchos, Petare y demás, decías, ¿cómo puede vivir esta gente cuando había tanto dinero? O sea, había una gran riqueza. Obviamente eso iba a tener que reventar como está ahora reventando en México. Y te digo, la forma en que reventó en México fue distinta a la de Venezuela. Aquí reventó con la salida de la migración, que tenemos la fortuna o el infortunio de estar junto a Estados Unidos, que la presión social se derivó hacia allá, la gente migró o empezó a enlistarse con el crimen organizado. Entonces, el crimen organizado reveló las contradicciones más hondas del sistema político y económico mexicano. Fijaos. Además que en el caso mexicano, una cosa sí, quiero preguntarle adelante. A Guillermo, porque realmente estamos hablando de un mundo que cambia, ¿no? Evidentemente una cuestión como una epidemia, una pandemia, nos obliga, ¿no?, a darnos cuenta de eso. Pero yo sí recuerdo que en el año 2006, cuando yo fui a México, una de las cosas que más me llamó la atención de Ciudad de México en aquel entonces, López Obrador estaba en una campaña de recuento de votos, voto por voto, casilla por casilla. Y toda la Ciudad de México, o una parte importante de la Ciudad de México, estaba paralizada porque mucha gente estaba apoyando a López Obrador. Y yo me acuerdo haber cruzado por la calle Madero, por un montón de campamentos, donde yo le podía preguntar a la gente cosas, y la gente me hablaba. Y me hablaba del peje, que era como le dicen a López Obrador, pero yo no tenía ese miedo. Si yo en Caracas me hubiese presentado como un extranjero preguntando obviedades, pues no lo hubiese tenido tan fácil. Y me llamó la atención, por ejemplo, que México políticamente no tenía una polarización, que yo veía que había gresca y había debate, pero no había un problema de estigmatización, que sí lo percibí desde fuera, cuando estalla todo el avispero del narcotráfico de verdad, ¿no? Porque además en México el narcotráfico se vuelve como un monstruo que no remite, ¿no? Me acuerdo que fue muy, muy agresivo. Y muchos amigos mexicanos me decían que les daba rabia y pena que el tema narcotráfico fuera tan visible fuera, porque los estigmatizaba. Y yo dije, claro, en el fondo tú tienes que pelear con tu monstruo enjaulado, ¿no? Y en el caso de México, a raíz de la salida de Fox, yo creo que ustedes tuvieron como una curva más cerrada y más difícil, ¿no?, de llevar como sociedad. Mira, yo te voy a decir lo que yo creo que derivó en esta descomposición, que no es tan, porque mucha gente piensa en España que la Ciudad de México está, hay tanques pasando por las calles y los narcotraficantes tienen dominadas, no, son zonas muy focalizada, ¿no?, de la ciudad. O sea, sí hay un problema de crimen en México, en la Ciudad de México, pero no es como en otras zonas. Mira, hay varios procesos que fueron llevando acá.
Obviamente la impunidad y la corrupción es siempre la base sobre la que esto se sostiene, eso no hay la menor duda. Pero uno fue el éxito de la DEA en cerrar las vías del traslado de cocaína a Miami, vía Miami. Entonces, en el momento que exitosamente cierran esa vía, gira hacia otro, porque el narcotráfico siempre va a encontrar por dónde entrar. Luego, la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Yo lo vi en tiempo real porque tengo amigos campesinos, que son mis compadres. Tuvieron la mejor cosecha de sorgo de su vida en 1994. No pudieron venderla porque entró el sorgo americano, subsidiado de manera soterrada por Estados Unidos. Entonces, en lo que los vendieron ya no les dio ni para comprar semilla. Se quedaron sin nada estos campesinos. Por eso hubo una ola de migración tan fuerte a finales de los 90, porque los campesinos empezaron a quedar sin vías de acceso. Entonces, o migrabas o buscabas qué comer, y ahí el crimen organizado empezó a llenar los vacíos de poder que se dejaron cuando el PRI salió del gobierno. Entró un nuevo gobierno, el nuevo gobierno no supo cómo eran los amarres con el crimen organizado y esto se metastizó, fue una metástasis del crimen. Esas creo que son razones. Ahora, alguna vez me preguntó el embajador americano que por qué no, qué pasaba, yo le pregunté al embajador americano, ¿por qué en México Ciudad Juárez tiene 12,000 muertos, por ejemplo, y El Paso, Texas tenía un muerto y había sido un muerto por celos, si son las mismas toneladas de cocaína? ¿Por qué América Latina pone los muertos? ¿Por qué México ponía los muertos? Son las mismas toneladas. ¿Qué pasa del otro lado? ¿Quién controla? El Washington Post dice que 1 kilo de cocaína de la frontera a Nueva York aumenta entre 7 y 12 veces su valor. ¿Quién se queda con esos 7 o 12 veces de ganancia? Entonces, es mucho más complejo el problema del crimen organizado en México. Bueno, esta es la situación. Estamos en una pandemia que incluso en Europa nos está enfrentando a una crisis económica, no solo a una crisis sanitaria, sino a una crisis económica nunca vista, en al menos las últimas generaciones, ¿no? ¿Cómo va a afectar esa crisis terrible a países en los que ya llueve sobre mojado? Mira, esta anoche leí en Venezuela que, insisto, es una sociedad que depende básicamente del que era su única materia prima, que era el petróleo, ¿no? Que era lo que podía explotar. Un aumento de la gasolina de céntimos de moneda local venezolana, el bolívar, ocasionó verdaderos desastres sociales. Sí. Y se ha aumentado, la gasolina, el precio se aumenta esta semana en céntimos de dólar. Aumentar 0,50 céntimos de dólar, eso significa terminar de confinar a un país entero, porque en Venezuela yo tengo la sensación, no hay cifras evidentemente de la pandemia ni de la infección, pero el verdadero confinamiento es porque no hay gasolina, la gente no se puede mover de una provincia a otra ni de un estado a otro. Ahora, el aumento de la gasolina sí va a crear una escasez todavía peor y va a generar una serie de formas de supervivencia como reventa de combustible, es decir, la opacidad, me refiero a eso. Entonces, imagínate tú, en un país donde un profesor universitario gana el equivalente a $8 al mes, $8. Yo quiero saber cómo va a vivir el tejido, todo ese tejido de trabajadores que pertenecen a las zonas urbanas, que además cada vez están más asediadas por el tema de la inseguridad, los secuestros. Entonces, lo que hay un dicho que muy viejo, como lo que es del cura para la iglesia, ¿no? Cuando una cosa va mal y evoluciona o avanza, normalmente, o sea, en este tipo de cosas va a peor. Por ejemplo, en Venezuela no hay una estrategia de distribución, no hay canales de distribución. Digamos, por ejemplo, la industria editorial no existe. No hay.
no existe, no hay. La luz está también, es difícil de que, o sea, todo el andamiaje, lo que estás cortocircuitando. Entonces yo creo que tú ahí lo que estás es como empujando un país hacia su desaparición y a su canibalización. Estrictamente en el caso de Venezuela, yo creo que eso está siendo así. ¿Y en México, Guillermo? Mira, México creo que tiene mucho más diversidad económica. Venezuela hubo un momento, y sobre todo con Chávez, que se hizo monoproductor. Prácticamente giraba todo alrededor del petróleo. Y en el momento que el petróleo se ha desplomado, pues ha provocado una crisis muy seria. No tenía una economía tan diversificada. Si bien el Tratado de Libre Comercio arruinó el campo mexicano, que provocó esta pauperización de la que te hablo, también permitió una mayor variedad de procesos económicos. Las maquilas en la frontera, por ejemplo, la industria de la construcción, la fabricación de partes, la integración con... Entonces, esa diversidad económica le ha permitido a México más o menos capotear varias tormentas. Pero hay ahorita medidas que siento que no están haciendo claro. El gobierno de López Obrador ha sido muy ambiguo en algunas medidas que yo creo que están provocando que una incertidumbre económica que puede descarrilar al país. Creo que mientras más claras sean las posiciones de López Obrador, de hacia dónde va, mejor va a reaccionar el país, pero ahorita no hay señales claras. Por un lado nos dicen que viene el pico más alto de la pandemia y nuestro presidente se va de gira. Va a luchar contra la corrupción, pero hay asignaciones de partidas que no nos explica. Se habla del apoyo a la cultura, pero quiere recortar todo el presupuesto de cultura. Entonces no veo la claridad necesaria para que este país pueda organizarse para salir adelante. Creo que sí, es muy loable. Yo estoy de acuerdo que primero los pobres, y aparte ya estábamos hartos de estos gobiernos extremadamente corruptos. Pero yo lo que espero de nuestro presidente, de nuestros gobernantes, es que haya claridad, que nos compartan de manera muy clara, primero, hacia dónde vamos, y segunda, cómo podemos ayudar, porque no sabemos ni dónde estamos parados. Eso es lo que siento yo, Bárbara. Bueno, hablando de países como Venezuela, hay que hablar de brechas, de esa desigualdad tremenda también en México, con todo lo que eso representa y con todas las consecuencias que tiene, ¿no? Porque en un momento de la novela de Karina dice, los saqueos han pasado a ser una rutina, ¿no? Peligro, ese es un peligro de la desigualdad, ¿no? Al que nos enfrentaremos ahora más que nunca. Es que el peligro de la desigualdad se expresa en absolutamente todos los escenarios de un ciudadano. Cuando tu relación con la autoridad es de antemano, una relación de vejación, de amenaza, todo eso va a condicionar tu forma de entender el espacio público, de entender al otro. Cuando yo me mudé a España, hace ya casi 15 años, me costaba mucho la relación con los motoristas, con el que iba en una motocicleta. Y sobre todo en Barcelona, que hay tantas motocicletas, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero muchísimas, y es normal y es sencillo. Y yo veía a un motorista con el casco moverse y sentía miedo. O cosas, por ejemplo, reacciones muy primarias. Cuando alguien te hace un chiste, porque me pasó una vez en un sitio, y estaba sacando dinero del cajero, y una persona conocida del trabajo me hizo un chiste supuestamente apuntándome con el dedo en la cintura. Y le dije, no le hagas eso a nadie jamás. Le dije, que venga de una ciudad violenta, le dije yo, porque le vas a producir por lo menos un infarto. Entonces, cuando tu día a día con el entorno es básicamente sobrevivirlo, es ir y volver, regresar vivo, o que no te metan en ningún problema, hasta tu noción de prestar ayuda cambia. Tú no te ofreces a ayudar si a alguien le pasa algo porque tú no sabes qué te puede ocurrir. Entonces, eso te da una idea de cómo tú puedes ir infectando, nunca mejor dicho, ahora que estamos en tiempos de epidemia,
el espacio público puede enfermar y tú puedes enfermar a los ciudadanos. Y yo creo que en sociedades como las venezolanas, que tiende al desorden, Guillermo conoce Caracas, conoce muy bien Caracas y entenderá que él podrá decirme que Caracas, cuando tú llegas, lo primero que te recibe es una pobreza topográfica. O sea, tú puedes ver la pobreza, es un valle. Entonces tienes las zonas más depauperadas económicamente en el cinturón de miseria y es una pobreza que tú no puedes dejar de ver y que además aparece en el día a día. Entonces yo creo que todo eso lo que hace es sumarse, se va depositando, ¿no? Es como un sedimento. Y piensa que por lo menos en el caso venezolano hay una generación completa de chicos y chicas que tendrán ahora 18 años, 20 años, que no conocen la separación de poderes, que no sabrían distinguir a un paramilitar de un oficial de la policía. Entonces todo eso va predisponiendo, ¿no? Va a salvar, yo pienso que es como cuando las sociedades comen con la mano, ¿no? Y digo, hay momentos en los que las sociedades empiezan a comer con la mano y eso es un poco lo que yo quería contar en La hija, por eso hice lo de la picadora de carne. Y hay otra parte que es mucho un poco menos, digamos, generosa, que es cuando ella dice, mi país era una fosa séptica, ¿no? Entonces, sí, en el fondo son imágenes que están ahí, que van influyendo en la forma en que la gente se relaciona y convive. Ahora, Pepa, cuando hablas de saqueos, yo no sé a qué saqueo te refieres, si al saqueo de un supermercado. Sí, estaba mencionando un episodio de la novela de Karina, y digo, la desigualdad lleva a la violencia, lleva al odio, lleva... Claro, porque bueno, hablamos del otro saqueo, del saqueo predador exacto, sí, de las clases políticas. Es que de verdad ya en México, en el sexenio de Peña Nieto se calcula que todo el impuesto sobre la renta fue robado. ¿Qué? El equivalente a todo el impuesto sobre la renta. Todos los impuestos que pagamos los mexicanos fue robado por los políticos. Ese es un cálculo. Se mantenía por el IVA, los impuestos automotrices, los impuestos a la gasolina, pero el equivalente a todo el impuesto sobre la renta era saqueado por los políticos. Guillermo, ¿y tú crees que la crisis que viene post pandemia puede todavía acentuar más esa corrupción? Mira, yo sí creo que López Obrador es un tipo que quiere hacer un gobierno no corrupto. Pero a veces creo que no se han desmantelado todas las estructuras corruptas que quedan. Y las estructuras corruptas tienen varias ramificaciones. Descienden a los presidentes municipales, a los niveles más bajos. Recuerdo que un amigo me dijo, ese tipo desperdició su herencia, fue presidente municipal. O sea, ya hay una cultura de que el político, si no roba, es tonto, es bobo. Y estos saqueos sistémicos pues provocan, obviamente, lo acaban de decir muy bien ahora, alguien dijo, saqueamos porque ya estamos cansados de que nos saqueen. En Estados Unidos, los negros han sido saqueados una y otra vez, y en México también fueron saqueados, y como decía, se crean sus propios monstruos. Estos cinturones de miseria, es que Adecos y Copeice ya era vergonzoso. Y es vergonzoso que conoces a un político y tiene la casa aquí en México, la mansión y demás, y te recibe, y dices, pero si tú ganabas el equivalente a $4,000 al mes durante tu vida, ¿dónde sacaste para esto? Entonces, sí, yo creo que se tiene que detener el saqueo, ahora hay en México esta cosa que están tratando de diseminar algunos grupos, de que regresen los corruptos y se vayan los ineptos, ¿no? Porque ya hay ese doble manejo. Entonces, esperemos que saque lo mejor de nosotros. Digo, soy un optimista compulsivo. Yo espero que nos saque lo mejor de nosotros. La ultraderecha, y ustedes en España lo saben perfectamente, voy en los lugares más inesperados y de pronto brota, y brota con una fuerza que nadie imagina. Vírica, con una fuerza vírica. Y desconocida, sí. Todo impensable.
Los populismos nacionalistas, los populismos de derecha, los populismos de izquierda, a veces me preguntaba, yo decía, bueno, uno pensaba en los años 30 europeos, ¿no? Que fue un momento como muy, digamos que muy tipificado, ¿no? Los fascismos, o sea, todos los ismos de los años 30 parecía que no rebrotarían. Y yo tengo la sensación con el tema de la demagogia que tiene un efecto vírico y contagio, ¿no? Porque además se suelen tocar los extremos. Claro. Se acercan en lo exagerados que son. Y yo sí tengo que decirte que a mí me ha sorprendido muchísimo. El otro día estaba leyendo sobre el Foro de Sao Paulo como espacio político, ¿no? Hasta qué punto, por lo menos en la región, durante la década de los 90, eso pudo haber determinado e influenciado unos ciertos grupos y formas de acción política. Porque en el caso mexicano, yo no me atrevería jamás a hablar de un país como México tan complejo, pero en el caso nuestro, por ejemplo, el Caribe, Venezuela, el tema militar, ¿no? Era un poco como una polea de transmisión de muchas cosas. Y yo recuerdo que cuando salió en el año 1997, en la campaña electoral, que Hugo Chávez era el hombre fuerte, ¿no? El candidato popular, un tipo con muchísimo arrastre, lo que le gustaba a la gente y lo que le molestaba era lo mismo, que era militar. O sea, a los que no les gustaba porque generaba una desconfianza por el pensamiento vertical del militar, pero a los que les gustaba decían, claro, porque va a poner orden, ¿no? Entonces tú decías, ¿cómo un mismo fenómeno de conexión con lo emocional y con la masa puede tener expresiones tan diferentes, tan distintas? Bueno, chicos, nos queda ya poquísimo tiempo, es más, creo que nos hemos pasado de tiempo, pero quería haceros una pregunta rápida. Aquí en España estamos hablando de lo importante que es unirnos para superar esto, pero bueno, una cosa es el discurso y otra la realidad. Parece que vamos a salir de esto más desunidos que nunca. ¿Creéis que en Latinoamérica será igual? ¿Se va a luchar contra esta pandemia en unidad o vamos a salir también más divididos que nunca? Y os pido una respuesta muy breve, por favor. Guillermo, te cedo a ti. Yo creo que vamos a salir igual. Creo que vamos a salir con más, digo, están saliendo más, está brotando el agua negra, pero vamos a salir igual. Había ciertas tendencias ya inequívocas en la sociedad y si 3 meses de parálisis o 4 meses de parálisis con una crisis económica no van a ser suficientes para cambiar esas vertientes. Sin duda, yo coincido con Guillermo con un agravante muy grande, que es que hay un efecto dominó en las crisis que surgen en determinadas sociedades. Por ejemplo, lo vimos cuando las caravanas en Centroamérica, de la gente que intentaba abrirse paso, ¿no? Para llegar a Estados Unidos. En México asumió, por ejemplo, el coste de ser el tapón de aquella gente, ¿no? Pero luego si lo comparas, por ejemplo, con la enorme migración y la diáspora venezolana, hay países como Brasil y Colombia que están sujetando fuertemente eso es una bomba social, quiero decir. O sea, imagínate, cuando todo es precario y además le sumas que la salud es precaria, pues yo tengo el escepticismo y el cuidado que tiene Guillermo. Bueno, ¿sabéis una cosa buena que nos ha dado esta pandemia? Que creo que mucha gente se ha dado cuenta del valor de la lectura. Por ejemplo, leer vuestros libros es una buena cosa en estos momentos de confinamiento. El libro de Karina Sainz Borgo, La hija de la española, y el de Guillermo Arriaga, Salvar el fuego. Ha sido un súper placer charlar con vosotros. Se me ha hecho muy corto este tiempo. Así que un beso, Guillermo. Igualmente. Un beso, Karina. Y muchísimas gracias a todos por habernos seguido a través de las redes sociales en este nuevo encuentro de Fundación Telefónica en colaboración con Penguin Random House. Seguiremos repensando Latinoamérica, seguiremos repensando el mañana. Gracias.